Muy bien, hermanos, vamos a leer Juan capítulo 17, versículo 4. Cuando lo tengan, digan amén. Amén. Muy bien. Yo no lo tengo, por eso no digo amén. Así que vamos para allá. Dice así la palabra del Señor. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Vamos a leerlo todos juntos. 1, 2 y 3. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Muy bien, hermanos, hoy vamos a hablar cómo se hace la obra de Dios, cómo debe hacerse la obra de Dios. Así que vamos a orar, así que inclinamos nuestros rostros para adorar a nuestro Dios en oración. Señor, gracias por esta hora, gracias por tu palabra. Permite, oh Dios, que ella pueda llegar a nuestros corazones, Señor, que pueda transformar nuestras mentes, que pueda hacer de nosotros mejores creyentes. Ayúdanos, oh Dios, a amarte, ayúdanos, Señor, a seguirte más, ayúdanos, Señor, a vivir para ti, a vivir para tu gloria, oh Dios. Perdónanos por nuestros pecados, porque nosotros te fallamos, Señor, en cada instante. No siempre, oh Dios, hacemos las cosas que son agradables a ti, pero tú nos dices en tu palabra que a un corazón contrito y humillado tú no vas a despreciar, Señor. Venimos a ti con esa contrición de espíritu para que tú nos perdones, para que tú nos ayudes a andar en este mundo viviendo para ti, Señor. Sabemos que es difícil el camino, pero sabemos también que tú nos das la fortaleza para seguir adelante, Señor. Gracias por este pueblo que está reunido en esta noche. Háblanos, oh Dios, y permite que podamos tener una buena comunión entre nosotros. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, queremos hablar de este tema. ¿Cómo hacer o cómo debe hacerse la obra de Dios? Bueno, una de las expresiones más usadas dentro de la iglesia es precisamente la obra del Señor y la obra de Dios. Usted quizás ha escuchado mucho y hemos escuchado en muchas ocasiones esta expresión. Esta expresión implica que Dios está llevando a cabo su plan de redención. Tenemos una humanidad caída. Tenemos una humanidad que está muerta en sus delitos y pecados, pero Dios, ¿qué está haciendo? Está restaurando esa humanidad que está muerta en sus delitos y pecados. Esto está siendo posible gracias a la cantidad de hombres y mujeres que han sido alcanzados por la gracia de Dios y se han comprometido precisamente con la obra de Dios. Cuando nosotros pensamos en hacer la obra de Dios, a veces pienso en esta nación tan grande que lamentablemente ha caído mucho moralmente, que es la nación de Estados Unidos. Si leyéramos un poco de la historia de la iglesia y todo lo que Estados Unidos ha contribuido al evangelio y todavía sigue contribuyendo, realmente ha sido algo grandioso. Dios en su gracia, en su misericordia, utilizó esa nación para expandir el evangelio en todo el mundo. Ahora tenemos que hacernos la pregunta: ¿quiénes deben ser colaboradores en la obra de Dios? Todos somos llamados a ser colaboradores, pero ¿quiénes deben ser colaboradores en la obra de Dios? Un autor dice lo siguiente: es necesario que sean personas con un corazón entregado a Dios y con hambre de aprender y crecer. Óigame bien. Deben ser personas con un corazón entregado a Dios y con un hambre de aprender y crecer. Deben haberse convertido plenamente, ser cristianos que estén avanzando en su vida cristiana y cuenten con la fidelidad y el potencial para ministrar a otros. Es decir, si yo voy a ser un colaborador en la obra de Dios, lo primero que yo tengo que ser es ser salvo. Yo tengo que ser cristiano.
Si yo no soy cristiano, yo no puedo ser un colaborador. Imagínense una persona que sea un rockero o un músico, vamos a poner un músico, y el músico viene a la iglesia, canta muy bien y conocemos que toca muy bien. Porque sea un músico famoso, ¿va a colaborar en la iglesia? No, no puede colaborar en la iglesia porque cante muy bien. No puede colaborar en la iglesia, porque es una prima, un hermano que yo tengo, él es una persona que se porta muy bien. La pregunta que tiene que hacerse, ¿es cristiano esa persona? ¿Es cristiana? Si no es cristiana, no puede ser colaborador. Un requisito indispensable es que los colaboradores de Dios tienen que ser hijos de Dios. Deben ser cristianos que están avanzando en su vida espiritual. Si ese cristiano no está avanzando, lamentablemente no puede ser un colaborador. Y deben tener el potencial de ministrar a otros. Yo quiero que vayamos a 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Dice el apóstol Pablo a Timoteo: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar que también a otros. El encargo no es a cualquier hombre, es a un hombre como a hombres fieles. ¿Y cuál debe ser la disposición de ese hombre? También enseñar a otros eso que ellos han recibido. Hermanos, el colaborador debe haber nacido de nuevo. El colaborador debe ser una persona de buen testimonio, llena del Espíritu Santo y sabia. Cuando nosotros vemos en Hechos capítulo 6 que se está dando el problema de la repartición de los alimentos, ¿saben qué dijeron los apóstoles? No es justo que nosotros nos dediquemos a eso. Nosotros tenemos que dedicarnos a la oración y a la predicación de la palabra. Escojan entre ustedes 6 hombres, ¿verdad?, que tengan las siguientes características. 7 hombres que tengan la siguiente característica. ¿Y cuál es la característica? Debían ser llenos del Espíritu Santo, debían ser de buen testimonio y debían ser personas sabias. ¿Un colaborador debe ser sabio? ¿Un colaborador en la obra del Señor? Sí, debe ser sabio en la obra del Señor. ¿Sabe por qué debe ser sabio? Porque el colaborador está tratando con personas. El colaborador está manejándose con personas. Y hay que buscar la manera de cómo tratar los diferentes problemas y los diferentes asuntos, no conforme a mi inteligencia humana, sino conforme a la sabiduría que Dios da. No conforme a lo que yo entiendo, sino a la sabiduría de Dios. Hermanos, la obra de Dios se hace de forma colaborativa, porque esa obra de Dios es una obra muy grande. No es una obra pequeña, es una obra muy grande, es una obra diversa. El Señor dijo: alcen sus ojos y miren los campos que están blancos para la miel. La mies hay mucha mies, ¿verdad? Pero los obreros son pocos. Miren cómo está la obra. Entonces, hermanos, la obra es grande y la obra es diversa. Esto nos dice, hermano, que la idea de una persona que pretende hacerlo todo en la iglesia, un líder orquesta, no es bíblica ni es funcional. Y es la misma idea que estuvo en el catolicismo de una persona como el líder, como el guía, que lamentablemente cuando vino la reforma protestante, los mismos reformadores continuaron esa práctica, aunque desde el lado evangélico, vamos a decirlo. Pero eso no es la obra del Señor. La obra del Señor es una comunidad donde todos nosotros tenemos que colaborar para la obra de Dios. No una persona de manera particular. Todos los creyentes debemos hacer todo lo posible para colaborar en la obra de Dios. Haga todo lo posible, todo lo que esté a su alcance para usted colaborar en la obra de Dios. Debemos colaborar con nuestro tiempo, debemos colaborar con nuestro dinero, debemos colaborar con nuestras habilidades, con nuestros talentos, con nuestras capacidades. Debemos colaborar con la obra de Dios. Si yo tengo capacidades y se las estoy entregando solamente al mundo, lamentablemente estoy haciendo algo, quizás estoy recibiendo una remuneración económica, pero ¿y tu inversión para la eternidad? ¿Y tu inversión para las cosas del Señor? ¿Y tu inversión para lo que no va a perecer? Porque eso va a perecer.
Tu inversión en el mundo va a aparecer, pero ¿y tu inversión, tu trabajo para la obra del Señor? Entonces, hermano, en primer lugar, la obra de Dios debe hacerse de forma colaborativa. En segundo lugar, la obra de Dios debe hacerse de forma ordenada. Hermano, toda obra, cualquiera que se vaya a realizar, si no está ordenada, no tendrá buenos resultados. Imagínense en una obra de construcción, están haciendo un edificio, que los obreros, ellos comiencen a poner blog y usando los materiales como ellos entiendan. ¿Usted cree que va a ser una buena obra? Que uno diga, no, yo voy a empezar por aquí. Y el otro diga, no, yo voy a empezar por aquí. No, pero que tenemos que empezar todo por aquí primero. No, yo voy a comenzar. Uno empezó por aquí. Yo no sé si usted ha visto una ilustración de un tren, de unos rieles de tren, que un grupo comenzó haciendo los rieles y el otro comenzó. Y cuando llegó, estaban así. No se unían los rieles. Entonces, así no se hace la obra de Dios. La obra de Dios debe tener una sola dirección. Y una sola dirección significa que la obra de Dios se está haciendo de manera ordenada. Vamos a ir a 1 Corintios 14 para que nosotros veamos, amados hermanos, que en la iglesia de Corinto había una situación de desorden realmente. Había un problema en la iglesia de Corinto y básicamente el desorden tenía que ver con el uso de los dones espirituales, pero sobre todo con el uso del don de lenguas. Hermanos, nosotros tenemos que recordar que Dios envió a su Hijo Jesucristo, ¿cómo dice la Biblia? Cuando vino el cumplimiento del tiempo. Eso es orden, eso es orden. Cristo no vino cuando Él quiso venir. Y Cristo no va a venir a buscar a su iglesia cuando Él quiera venir. Cristo va a venir cuando el Padre en su sola potestad, que sabe cuándo viene, designe ya el momento. Hermano, sabemos que ya está designado, pero en ese momento Cristo va a venir. Cristo no va a venir antes, ni va a venir después. Cristo va a venir el día que está señalado para Él venir. Dios es un Dios ordenado. La Biblia dice que nosotros debemos estar edificados ¿sobre qué? Sobre el fundamento de los apóstoles y ¿qué? Y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ahí no dice que los órdenes deben cambiarse, no, hay un orden. La obra de Dios tiene un orden. En la iglesia de Corinto había un problema del orden en la celebración del culto. Y por lo tanto, el trabajo del discipulado y evangelismo no estaba siendo efectivo. Es decir, la iglesia no estaba edificando a los hermanos, ni tampoco estaba alcanzando a los perdidos. ¿Por qué? Porque no había un orden en la iglesia. Mira lo que dice 1 Corintios 14, versículo 18. Doy gracias a Dios que hablo en lengua más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Dice el versículo 23 al 25. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Amados hermanos, debe haber un orden. Debemos entender que el espíritu de los profetas, como dice aquí en Corinto, está sujeto a los profetas. Miren lo que dice el versículo 32. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. ¿Y cuál es la idea que quiere transmitir el versículo? Que yo no puedo hacer la cosa como yo quiera. Que yo no puedo decir que yo no puedo controlar las cosas. Porque la realidad es que el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. A veces yo oigo personas en la iglesia, y nosotros a veces lo decimos, y lo decimos quizás así, hasta que el Espíritu diga. No, hermano, no es hasta que el Espíritu diga. Hay un orden en las cosas del Señor.
Y si usted va a una iglesia y le dice, mire, usted va a predicar media hora, ¿usted sabe lo que usted tiene que hacer? El espíritu de los profetas está sujeto ¿a qué? A los profetas. Predique ¿cuánto? La media hora que le dijeron. Si le dicen una hora, predique la hora. Pero usted tiene que entender que debe haber un orden. Si una persona va a predicar, no puede pararse otra persona a predicar al mismo tiempo. ¿Hay un orden ahí? No, no hay un orden, hermano. Porque tenemos que entender que el espíritu del profeta está sujeto, está subordinado al profeta, él lo puede controlar. En muchas iglesias hay una tendencia a la improvisación y la excusa precisamente es, hay que dejar que el espíritu se mueva libremente. Y eso es verdad, amados hermanos, hay que dejar que el espíritu se mueva libremente. Ahora yo le voy a hacer una pregunta. Y quiero que usted vea la ilustración. Si usted tiene su casa y usted hace así, tira todos los muebles en la sala y voltea todas las camas y tira todas las cosas, su movilidad para usted, ¿es buena la movilidad? No, usted va a estar buscando, moviéndose porque hay un desorden y usted no puede caminar bien. Ahora, cuando todo está en su lugar, ¿sabe qué? La movilidad, la libertad es mayor. Usted puede moverse porque todo está en orden, hay espacio, usted puede cruzar y ver las cosas bien, porque hay un orden. Pero si hay un desorden, hermano, no hay movilidad. En los tumultos, hay movilidad. Cuando esa gente está en tumulto, hay movilidad. No, usted se siente a veces apresionado que no puede ni siquiera moverse. De hecho, a mí me sorprendió una noticia en medio de la pandemia. Usted sabe que en la pandemia las personas al principio, ¿verdad?, no se podían reunir en los sitios, no podían celebrar ninguna actividad. Y hubo un grupo de jóvenes que estaba oculto, ¿verdad?, en una discoteca, en una segunda. ¿Usted sabe qué pasó con esos jóvenes? Cuando llegó la policía, todos, por bajar una escalera y salir una puerta estrecha, se quedaron trancados ahí y murieron. Sí, por querer salir todos al mismo tiempo, se quedaron trancados. Y ahí como que no sé si se asfixiaron o qué, pero se murieron. Entonces, ¿por qué, hermano? Porque había un tumulto, había un desorden, todos querían salir, pero la puerta era estrecha. Entonces, eso pasa en la obra de Dios. Tenemos que entender que el Espíritu va a obrar, pero Dios no va a obrar en la improvisación. Él puede obrar, pero Dios quiere que las cosas se hagan en el orden. Hermanos, ciertamente el Espíritu Santo obra espontáneamente entre el pueblo de Dios, pero Él no se vale de la improvisación para ello. La verdad es que la improvisación es nuestra excusa favorita para no disciplinarnos en la organización y en el orden. Cuando veo personas que ponen la improvisación como excusa, es que realmente lo que está detrás es que no se quiere disciplinar, no nos queremos disciplinar. Y realmente, hermano, hacer las cosas ordenadas, hay que tener una disciplina. Hay que disciplinarse y hay que ponerse en eso. No es fácil. Es algo que tenemos que hacerlo y tenemos que planificarlo. Dios, hermano, no es un Dios de confusión, no es un Dios de tumulto, no es un Dios de desorden. Mira lo que dice el versículo 33. Pues Dios no es un Dios de confusión, sino un Dios de ¿qué? Sino de paz. ¿Qué había en Corinto? No había paz, había desorden, había problemas. Pero Dios está diciendo que es un Dios de orden. Pablo quería que la iglesia de Corinto estuviera enfocada. Mira lo que dice 2 Corintios 12:20. 2 Corintios 12:20. Pues me temo que cuando llegue no os halles tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencia, murmuraciones, soberbias, ¿y qué más? Desórdenes. ¿Qué le está diciendo? No, yo no quiero que cuando yo vaya, yo lo encuentre a usted en esa actitud. Porque todo eso que está pasando ahí, ¿sabe por qué está pasando? Porque la iglesia de Corinto no está enfocada. Ellos están pensando en otra cosa. Están pensando en sus líderes favoritos. Y no, el Señor le está diciendo, tienen que estar enfocados. ¿Estaban enfocados en qué? En desprestigiar el ministerio del apóstol Pablo. Y Dios le está diciendo, no, usted tiene que estar enfocado. Hermanos,
La palabra ordenar implica armonía, enfoque. Dice el versículo 40, hágase todo decentemente y en orden. Es decir, orden, bien arreglado. En la obra de Dios, hermanos, hay un orden ministerial, hay un orden doctrinal. ¿Por qué decimos que hay un orden doctrinal? Porque en Tesalonicenses lo dice, que lo que habían dicho que Cristo venía y que habían vendido sus propiedades y estaban así, que no querían trabajar, Pablo le dice, ustedes andan desordenadamente. Entonces, hay un desorden también, puede haber un desorden doctrinal, un desorden en roles y un desorden en prioridades. Nosotros tenemos que entender que la obra de Dios debe haber un orden de prioridades. Si nosotros nos enfocamos aquí en la iglesia en sentirnos bien nosotros, eso va a hacer que la iglesia sea un club social. No hay un orden de prioridades. Y tenemos que entender cuál es el orden de prioridad en la obra de Dios. ¿Cuál es el orden de prioridad mío en cuanto a la obra de Dios? Porque la verdad es que si no tenemos orden de prioridades, nosotros vamos a desperdiciar nuestro tiempo, desperdiciar nuestro talento, desperdiciar nuestra fuerza y no vamos a hacer las cosas para el Señor. Y va a pasar eso. Y nos van a pasar muchos años y ¿sabe qué es lo que va a suceder? Que nada, se fueron los años y yo no voy a contar con nada de que muestre que hice algo para la obra de Dios. Hermanos, el orden es divino. ¿Usted sabe por qué el ser humano tiene la capacidad de ser ordenado? Porque Dios es ordenado. Usted nada más tiene que ver Génesis capítulo 1 para que usted vea si Dios es ordenado. Usted lea Génesis capítulo 1 y usted se va a dar cuenta que el Dios que nosotros servimos, yo no sé otros dioses, pero el que nosotros servimos es un Dios ordenado. El Dios que nosotros servimos, usted puede ver la naturaleza, es un Dios ordenado, perfectamente estructurado, todo planificado. Usted dirá, bueno, que es Dios y Dios tiene que hacerlo así. Es verdad, Dios lo hace porque es así. Pero Dios nos creó a su imagen y semejanza. Y eso significa que aunque nosotros tengamos una naturaleza caída, que por el pecado tiende al caos y al desorden, Cristo nos puede ayudar a vivir una vida ordenada. De hecho, hermanos, cuando Cristo viene a nuestra vida, Cristo lo que hace es que ordene nuestra vida. Este endemoniado gadareno, ¿qué fue lo que Cristo hizo? Dice la Biblia que estaba sentado, tranquilo y en su cabal juicio. ¿Qué significa eso? Que él estaba ordenado. Antes no estaba ordenado, antes se quitaba la ropa, estaba en los sepulcros, le volaba a la gente, ahí no estaba ordenado. Ahora, cuando Cristo vino a su vida, Cristo ordenó su vida. Hermanos, Dios es un Dios de orden y su obra debe hacerse de manera ordenada. Ya hemos visto dos cosas. En primer lugar, la obra de Dios debe hacerse de forma colaborativa. En segundo lugar, la obra de Dios debe hacerse de forma ordenada. Y en tercer lugar, la obra de Dios debe hacerse de forma carismática. Y voy a explicar el término carismático para que usted no se me ponga así. Primero, que el término carismático, teológicamente hablando, se usa de muchas maneras. Por ejemplo, a veces se refiere al carismatismo refiriéndose al movimiento católico, renovación carismática. Se refiere al carismatismo refiriéndose a los pentecostales, pero la Biblia habla de lo carismático. Es decir, la palabra don espiritual, cuando aparece dones ahí, lo que está diciendo es carismas, dones. Entonces, cuando decimos que la obra de Dios debe hacerse de forma carismática, es que debe hacerse por medio de los dones espirituales, porque Dios nos ha entregado dones espirituales. Si usted se convirtió a Cristo, usted tiene dones espirituales. Y los dones espirituales para que usted y yo lo utilicemos en la obra de Dios. Amén. No se pueden utilizar en otro sitio. Si usted lo quiere utilizar en su trabajo, no se pueden utilizar en el trabajo, porque ahí no sirven los dones espirituales. En su trabajo sirven sus capacidades, sus talentos, sus actitudes para hacer algo, sus conocimientos que usted tiene, métodos que usted utiliza, pero ahí no sirven los dones espirituales. ¿Dónde sirven los dones espirituales? En la iglesia del Señor. Entonces tenemos que entender eso.
La verdad es que muchas iglesias no desarrollan sus ministerios desde el ejercicio de los dones espirituales. Muchas veces se toman más en cuenta las características y actitudes personales de la gente antes que los dones espirituales. Se piensa más en cuáles habilidades tiene ese creyente antes de averiguar cuál es su don espiritual. Si la persona está dispuesta y tiene deseo de ayudar, es el único criterio utilizado para poner a alguien a realizar un ministerio en la iglesia. Y aunque esas cosas sí tienen que estar, el buen deseo, debe estar la disposición, debe estar el buen testimonio, también debe estar los dones espirituales. ¿Por qué? Porque usted tiene un don espiritual. Y yo le voy a poner un ejemplo. Hermano, yo soy maestro secular. Yo enseño secularmente, hablando. Pero el hecho de que yo enseñe secularmente hablando no significa que yo tengo el don de enseñanza. No significa eso. Puede ser que yo no lo tenga. Puede ser que coincida que en mi profesión tengo el don de la enseñanza o tengo la capacidad para enseñar, estudié eso y también tengo el don de la enseñanza. La Biblia habla un don de fe. Todos tenemos que tener fe, pero hay alguien que tiene que desarrollar de manera especial el don de fe. La Biblia habla del evangelismo. Todos tenemos que evangelizar, pero hay alguien que la Biblia le llama el evangelista. De hecho, hay personas que cuando exponen la palabra de Dios, exponen el evangelio para salvación, lo exponen claramente, lo exponen con resultados. ¿Por qué? Porque tienen el don de evangelismo, hermano, tienen el don de evangelista. Hay personas que son evangelistas. Por ejemplo, yo creo, ¿verdad?, de manera personal, que el pastor José Agüero es un evangelista. Yo creo que él es un evangelista, tiene ese don de evangelista. ¿Todos los pastores tienen ese don de evangelista? No creo que todos lo tengan, el don de evangelista, pero yo creo que él sí lo tiene. Hay personas que lo tienen. Pero ¿significa eso que yo no tengo que evangelizar? Sí, yo tengo que evangelizar, porque ese es el llamado de Dios para todos nosotros. ¿De acuerdo? Entonces, quiero que entendamos que hay cosas, capacidades dadas por Dios, por el Espíritu Santo, de manera sobrenatural, que van a hacer que eso que yo voy a hacer en la iglesia sea más efectivo, porque tengo ese don espiritual. Mira lo que dice 1 Corintios 12, versículos 4 al 11. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu. ¿Para qué? Dice la palabra de Dios. Para provecho. No provecho suyo, provecho de la obra del Señor. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. A otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. A otro fe. Ve, hermano, que aparece un don de fe ahí. A otro fe. Quiero que entienda, una cosa es que todos tenemos que tener fe, pero hay personas que tienen este don de fe. A otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular, ¿cómo dice ahí? Como Él quiere. Como Él quiere. El don de pastor, ¿verdad? Como el Señor quiere. El don de servir como el Señor quiere. Él es que sabe. Él da los dones. No vamos a caer en la discusión si hay dones, los dones que están vigentes o no. Ese no es el propósito. Pero sí usted tiene que entender, hermano, que Dios le dio dones espirituales. Y mire a ver qué don espiritual o cuáles dones espirituales usted tiene. Mire lo que dice el versículo 18. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo. ¿Cómo dice ahí? Como Él quiso. Dios repartió los dones como Él quiso. Usted no puede decirle, Señor, cámbiame el don espiritual que yo tengo. Yo no quiero ese don, ponme otro don. No, hermano, que como Él quiere. Porque nosotros queremos ser tan selectos en las cosas
que con el Señor también queremos ser selectos. No, hermano, es como el Espíritu Santo quiso. Usted no tiene que ser el Señor que le cambie nada, porque de hecho Dios no le va a cambiar nada. Usted tiene dos caminos. O usted usa el don, o no usa el don. Pero es el don que Dios le dio que usted tiene que desarrollar, los dones que usted debe llevar a cabo. Mira lo que dice el versículo 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Somos el cuerpo de Cristo y somos miembros cada uno en particular. Y aún nos puso Dios en la iglesia. ¿Quién fue que los puso, hermanos? Dios en la iglesia. Primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Y se pregunta el apóstol, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino más excelente, que ya todos sabemos que ese camino es el amor. Pero ¿qué dice el Señor? Tenemos que procurar los dones. En 1 Corintios 14, 1, mire lo que dice: seguid el amor. El camino más excelente, ¿cuál es? El amor. Ahora, el que sigamos el amor no anula que tengamos que utilizar los dones espirituales. Dice, y procurar, ¿qué dice ahí? Los dones espirituales, pero sobre todo, que profeticéis. ¿Qué es lo que yo entiendo que dice el Señor? Entiendan que el amor es lo que debe estar en ustedes. Entiendan que los dones deben estar en ustedes. Y el profetizar y el predicar la palabra debe estar en ustedes. Pero Dios no está diciendo que no se usen los dones espirituales. Dios está diciendo que lo procuremos. Hermano, ¿por qué Dios nos ha dado dones espirituales? Mire lo que dice Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12. Lo dice claramente aquí la palabra del Señor. Y Él mismo constituyó a unos que apóstoles, a otros que profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Con qué propósito? A fin de perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio, para obrar en la obra del Señor, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hermanos, Dios nos ha dado dones espirituales para que edifiquemos su iglesia a través de los diferentes ministerios. Dice un autor, una pregunta que casi todo cristiano tiene cuando escucha hablar acerca de los dones espirituales es: ¿cómo puedo yo descubrir mi don espiritual? Yo no sé si usted ha hecho esa pregunta, usted se la ha hecho, pero yo sé que es una pregunta que se hace con frecuencia. ¿Cómo yo puedo descubrir mi don espiritual? Pedro Wagner, en el capítulo 4 de su libro Sus dones espirituales pueden ayudar a crecer su iglesia, explica lo siguiente. Es una forma que él lo hace, yo creo que puede ser válida, que nosotros lo podamos utilizar. En síntesis, es así, dice él. Lo primero, tiene que ser un cristiano. Si usted no es cristiano, usted no tiene dones espirituales. No esté pensando que usted tiene dones, no, pero que yo, desde chiquito, yo he sentido que yo veo los muertos cuando estoy en tal sitio. Y yo sé que cuando yo me sueño tal cosa es que se va a morir alguien. Ese no es el don espiritual que menciona la palabra del Señor. Y aunque usted desde chiquito haga eso, eso es brujería, eso es hechicería. Eso no es cristiano. Entonces, lo primero que tiene es que debe ser una persona cristiana. Lo segundo es que esa persona tiene que creer en los dones. Nosotros tenemos que creer en los dones porque la Biblia enseña acerca de los dones. Si yo ignoro los dones o lo dejo así, entonces no va a pasar nada. Es lo mismo que pasa con Satanás. Hay creyentes que creen que Satanás no existe. Hay creyentes que creen como que el cielo no existe. No, usted tiene que creer eso, hermano. Entonces tenemos que creer que sí, existen los dones espirituales. Esto es, hermano, sin hacer las explicaciones como le decía, si hay algunos que están vigentes o no. Eso ya sería otro estudio, otra predicación para determinar eso. Pero
dones sí hay que podemos utilizar. Lo otro es, usted tiene que estar dispuesto a trabajar en la iglesia. Si usted no está dispuesto a trabajar en la iglesia, ¿para qué usted quiere don espiritual? Porque el don espiritual es para trabajar. Si usted quiere desarrollar un ministerio, bueno, usted va a poder identificar el don espiritual. Pero si usted no quiere hacer nada, no, yo quiero saber el don espiritual. ¿Por qué? Porque yo tengo curiosidad. No, por curiosidad no. Tienes que saber cuál es tu don o tus dones para trabajar en la obra del Señor. Lo otro es orar para que Dios te muestre cuál es el don espiritual o los dones que tú tienes. Otra cosa es explorar las posibilidades sobre cuáles son los dones que puedes tener. Entonces, de todos los dones que hay en la Biblia, que hay varias listas, trate de ver cuál usted cree, según lo que usted ha hecho en la iglesia, cuál es la posibilidad que usted tenga algunos dones. Porque usted mismo puede ir descartando y diciendo, no, yo no puedo tener el don de liberalidad porque yo no doy de lo mío. Y yo cuando reparto, yo lo que hago es que me quedo con alguna cosa. No, pues yo no puedo tener ese don. Si usted hace, usted no puede tener eso. Yo estoy presidiendo el don de presidir, pero yo veo que yo no sé presidir en la iglesia. Pues ya usted sabe que usted no tiene el don de presidir. Me pusieron a dar una clase y no es que yo cuando voy a la clase, los muchachos se quedan confundidos con lo que yo doy, o la iglesia, los niños se quedan confundidos. Usted no tiene el don de maestro en la iglesia. Entonces, explorar las posibilidades. Experimente con tantos dones como sea posible. Trate de ver cuál don usted, y busque a ver y trate de experimentar con esos dones. Examine su sentimiento para ver si usted está cómodo o no con ese don. Yo creo, ¿verdad?, que cuando usted tiene ese don, por ejemplo, me imagino que el que tiene el don de pastor se siente cómodo siendo pastor, disfruta eso siendo pastor. Ahora, si usted es pastor y usted está como, no, porque yo no quiero ser pastor en mi interior y yo estoy sufriendo, usted no tiene el don de pastor, porque usted se supone que usted tiene que sentirse cómodo con ese don que Dios le dio o los dones que Dios le dio. Evalúe su eficiencia con el uso del don. Dios le está bendiciendo en el uso del mismo. Si usted enseña, por ejemplo, aprende. Si usted está enseñando con relación al don espiritual, aprende. Si ora, ¿verdad?, el autor piensa en el don de sanidad. Si ora por la sanidad, se sana. Entonces, es ver si el don que yo estoy utilizando se está viendo que es efectivo ese don. La iglesia, por último, tiene que confirmar que usted tiene ese don. Y yo creo que sí, hay los hermanos, viendo la interacción del servicio, a veces se dan cuenta si estamos bien espiritualmente. Si estamos bien espiritualmente, nos damos cuenta, bueno, pero mira, parece que sí, que ese hermano tiene el don de esto, el don de aquello. Es una forma. Dice un autor, no hay un factor más influyente en cuanto al contentamiento de un cristiano que el de poder usar su don dentro de la iglesia. Mire, cuando un hermano descubre su don y comienza a utilizar en la iglesia, ese hermano tiene un gozo porque está llevando a cabo la obra de Dios y la está haciendo de la manera que Dios quiere. Está usando el don espiritual y siente el gozo, no se va a sentir mal haciendo eso que hace en la obra de Dios. Entonces, hermanos, tenemos que hacer la obra de Dios de manera carismática, enfocar la obra de Dios acerca de los dones espirituales. Pero antes de pasar al otro punto, de los que estamos aquí, sea sincero, levante su mano si usted sabe cuál es su don espiritual. Si usted tiene uno o dos, usted sabe. Si usted no sabe, no levante la mano, porque le voy a preguntar y después no quiero que. Ok, hay algunos, ¿verdad?, que saben cuáles son su don o dones. Muy bien. Los que no saben pueden comenzar a hacer estas pautas, vamos a decir, para que usted identifique su don espiritual, que está en la palabra del Señor. Cuando usted se convirtió a Cristo, Dios le dio esos dones espirituales, Él se los dio. Lo que pasa es que algunos ahora lo tienen todavía engavetados porque todavía no lo han descubierto. Bueno, en cuarto lugar, la obra de Dios debe hacerse de forma divina. Debe hacerse de forma colaborativa, debe
hacerse de forma ordenada, debe hacerse de forma carismática, pero debe hacerse de forma divina. ¿Por qué, hermano? Al final, ¿de quién es la obra? De Dios. Y si la obra es de Dios, hay que hacerlo como Dios dice que se hace su obra. No es una obra humana. Yo a veces, cuando oigo personas con insensatez diciendo, por eso que yo no creo en los pastores, porque los pastores se hacen ricos, mira ese pastor que salió. Yo a veces le he dicho a la gente, vaya usted a comerse una iglesia, a ver si usted puede comerse una iglesia. Vaya, a ver si es verdad que usted, si es una obra de hombre, como se dice, y es así, comience una usted, a ver. ¿Sabe qué, hermano? Nosotros vemos las cosas fáciles, pero empezar una obra no es fácil. Porque no es por el esfuerzo humano, es una obra que hace el Señor. Y a veces Dios, en su misericordia, tiene planes, ordena las cosas. Y vamos a ver, hermano, que hubo momentos que el apóstol Pablo quería hacer una cosa, pero el Espíritu Santo le dijo, usted no va a hacer eso, usted va a hacer esta cosa. Y lo mandó para otro sitio. ¿Por qué? Porque no es una obra humana, no es por mi capacidad. Si fuera así, bueno, por las personas más inteligentes del mundo serían las personas que tuvieran grandes iglesias y mucha gente salva, pero no es así que se hace la obra del Señor. Hermano, vamos a leer Zacarías capítulo 4, versículo 6. Libro de Zacarías y luego Malaquías. Zacarías 4, 6. Dice así la palabra del Señor. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. ¿Qué dice ahí? Ha dicho Jehová de los ejércitos. Hermanos, yo tengo la convicción de que el pueblo de Israel es un pueblo inteligente, el pueblo hebreo es un pueblo inteligente, es un pueblo valiente, es un pueblo aguerrido. Ahora, lo que yo veo en las Escrituras es que el pueblo de Israel libró y ganó muchas batallas, no por la valentía de ellos, no porque ellos eran aguerridos, sino porque era una obra de Dios. Y actualmente, hermanos, es por una obra de Dios, no porque ellos sean más inteligentes. De hecho, hay historias, ¿verdad? Hay una guerra que menciona, creo que la guerra de los 6 días, no sé, pero hay una guerra donde el pueblo de Israel, hermano, era 3 gaticos para vencer a muchísima gente. ¿Y usted sabe qué ellos hicieron? Yo no sé cómo ellos lo hicieron, pero ellos vencieron a esa gente. Y yo le pregunto a usted, yo le voy a preguntar a usted, ¿usted cree que humanamente hablando yo podía vencer? No, hermano. ¿Usted sabe quién fue que le dio esa victoria a ellos? Dios le dio esa victoria a ellos. Entonces, hermanos, la obra de Dios debemos hacerla con Dios, debemos hacerla divinamente. No es solamente con mi esfuerzo humano. Necesitamos la presencia del Señor, necesitamos el auxilio de Dios. Dice un autor, Fred Smith, dice lo siguiente: una congregación receptiva a la voz del Espíritu Santo tendrá una gran cantidad de trabajo por hacer. También tendrá todo el poder para hacerlo. Ninguna iglesia debe hacer algo sin antes tener la dirección del Espíritu Santo. No solo debemos esperar su dirección, sino también poseer su poder antes de iniciar cualquier trabajo. ¿Y cómo nosotros lo sabemos? O en Hechos capítulo 1:8. ¿Qué le dijo el Señor? No se vayan. ¿Hasta qué? Hasta que reciban el poder del Espíritu Santo. Si ellos hubiesen ido sin recibir el poder, ¿usted cree que ellos iban a empezar la iglesia? No, ellos no iban a empezar la iglesia. La iglesia empezó porque ellos obedecieron al Señor y esperaron el poder del Espíritu Santo. Y de hecho, ¿qué es lo que se confirma? Que de ahí en adelante, ¿cuál es la persona de la Trinidad que vemos obrando? Precisamente el Espíritu Santo. Porque ellos hicieron lo que el Señor les dijo. No se vayan hasta que venga eso. Pero hay muchas personas que quizás queremos hacer la obra de Dios. No, yo estoy convencido, yo estoy dispuesto, y vamos a hacer la obra de Dios. No, hermano, tenemos que ir con el poder de Dios. ¿Qué pasó con Moisés?
Lo mismo. Moisés le dijo al Señor, Señor, si tú no vas conmigo, yo no voy a hacer nada. Y realmente así debe ser. Dios debe respaldarnos. Hermano, sin tal poder, el enemigo Satanás fácilmente frustrará nuestros deseos y todo será inútil. Si no tenemos el poder del Espíritu Santo, ¿sabe qué va a pasar? Todo va a ser inútil. No vamos a lograr nada, porque no es una obra humana, sino una obra divina. Yo tengo más cosas, hermano, pero como el espíritu de los profetas están sujetos a los profetas, yo tengo que terminar la predicación. Pero yo le voy a decir el último punto, y es que la obra de Dios debe hacerse de forma evangelística. Todo lo que nosotros tenemos que hacer en la iglesia y en toda su obra es alcanzar a los perdidos. Ese es el propósito. Bueno, hermanos, vamos a dejarlo hasta aquí. Así que vamos a tener un momento de oración antes de pasar a nuestro hermano pastor. Oremos. Buen Dios y Padre eterno, te damos gracias, Señor. Gracias por este tiempo y gracias, oh Dios, porque sabemos que tú hablas a los corazones, tú hablas a cada uno de nosotros y tú nos confrontas, Señor, para que podamos hacer mejor tu obra. Te ruego, Dios, de manera particular que tú dejes en cada uno de tus hijos, en cada uno de nosotros, alguna verdad, Señor, que nos estimule a trabajar en tu obra, que nos estimule a dar un poco más por tu causa, que nos estimule, Señor, a ser buenos colaboradores, a ser ordenados para ti, Señor, a utilizar nuestros dones, Señor, para que la obra de Dios se haga de la manera que tú quieres. Que nosotros, Señor, podamos entender que necesitamos de tu Santo Espíritu para que Él pueda obrar en tu iglesia a través de nosotros. Y que nosotros, oh Dios, entendamos que nuestra existencia, la finalidad de ser salvos y estar aquí en la tierra, es que otros conozcan también de ti, Señor. Obra en nosotros y produce, Padre, cambios que resulten en beneficio para la eternidad. Así que te lo ruego, Dios, por los méritos de Cristo Jesús. Amén.